Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes. Hoy nos acompaña un gran amigo, un experto en la materia. Vamos a hablar de un tema que al país le interesa muchísimo y el cual él maneja muy bien, el tema de la salud. El doctor Harry Silva, experto médico, cirujano, conoce muy bien de cómo es ese manejo del tema de la salud, del Sistema Nacional de Salud, del que tanto se habla hoy en día por cuenta de la reforma que está planteando la doctora Carolina Corcho. Y me interesa mucho que en la Ley del Montes, una persona que conoce muy bien, nos ayude a entender exactamente qué es lo que está pasando con esta controvertida y controversial reforma a la salud. Doctor Harry Silva, buenas noches, bienvenido a la Ley del Montes. Oscar, muy buenas noches a ti y muy buenas noches a todos los que están allá detrás del televisor. Gracias por esta oportunidad de que podamos aquí conversar de un tema trascendental como es la situación de la salud en Colombia y lo que se viene para el futuro de los colombianos en este tema. Y además de ser experto como médico que es de la salud, tiene la experiencia también de la parte administrativa. Ha sido concejal de Barranquilla, ha tenido cargos de alto directivo en el INVIMA, de tal manera que realmente el doctor Harry Silva nos va a ayudar a entender exactamente cómo va esta ley y sobre todo cómo podría salir. Cuénteme, no conocemos el articulado, por supuesto que esa es una de las críticas que se le hace a la ley, pero de lo que usted ha podido mirar, de lo que está escuchando, doctor Silva, ¿qué le gusta y qué no le gusta de esta reforma? Yo creo que primero debemos conocer la historia de la salud en el territorio colombiano. Si empezamos a hablar de sistemas de salud, ¿te acuerdas que antes existía el Ministerio de Higiene? Así es. Eso fue para las épocas de los años 50 y los años 60. La salud allí se enfocaba únicamente era en la oferta. Ofertar algo y sobre esto la gente llegaba a recibir un servicio y si no lo había, desafortunadamente fallecía mucha gente. ¿Se acuerda que fallecía mucha gente incluso por una cantidad de gastroenteritis que era fácil de tratar aquí en el territorio colombiano? Después llegó el Sistema Nacional de Salud, donde se habló mucho de la relación obrero-patrono. Entonces, quienes realmente tenían salud en Colombia eran los que trabajaban. Entonces, la gente estaba afiliada a diferentes entidades como el Seguro Social, como Cajanal, como Caprecón. Y los demás eran los que pertenecían a este régimen especial que ha existido toda la vida, que eran los militares y los educadores y la gente que trabajaba en los ferrocarriles nacionales. Pasamos a un sistema que para mí y mi concepto a una ley que la esencia de ella, de la ley 100, fue muy buena. Desafortunadamente la ley se fue transformando con una cantidad de decretos reglamentarios que iban enfocadas precisamente a servirle a una parte de los actores del sistema. Por eso es que la ministra en ese entonces está enfocada en el tema de las EPS, porque la gran mayoría de las resoluciones y decretos reglamentarios iban enfocadas a cómo proteger el aseguramiento en Colombia, pero en favor de solo un participante del sistema. Permítame un segundo allí, doctor Harry Silva, y me ilustra un poquito en este tema. Pasamos de ese sistema nacional de salud estatal, digamos, de alguna manera, a lo que se conoce hoy en día mediante la ley 100. Pero ese sistema en el que estaba el Seguro Social, Cajanal, todas estas entidades, había fracasado también. Porque digamos que de alguna manera fue cooptado por la clase política, entonces ahí se contaminó mucho ese sistema y dio el paso a lo que se conoce hoy en día, que es lo que la ministra también quiere reformar. ¿Qué fue lo que pasó realmente allí? ¿Por qué hubo que hacer ese cambio? El Sistema Nacional de Salud fracasó por la corrupción y el clientelismo. Todas estas entidades estaban permeadas de una serie de políticos que la venían manejando a su antojo y la convirtieron en su caja para ellos reelegirse. Y por otro lado, había una población que no estaba asegurada, aquella que tenía que ir en un momento dado a los hospitales públicos. Pues, pongamos un ejemplo, una persona que le da una herida y llegaba al hospital de Barranquilla. Cuando tú llegabas al hospital de Barranquilla, la persona le decían, bueno, vamos a ver, mira, tiene una herida, le comprometió uno de los intestinos. Entonces, mira, necesitamos hilos, necesitamos seda, y los hospitales no lo tenían. Los pacientes tenían que tenían que ir a las droguerías de al frente a comprar los insumos para que sean atendidos. Los únicos que tenían garantizado la salud eran aquellos que estaban afiliados a estas entidades que te dije, como el Seguro Social. Por eso el sistema cambia. Y ¿cómo aseguramos a toda la población? Fue cuando nace la Ley 100. La Ley 100 tenía un principio universal y era asegurar a todo el mundo y que en el año 2001 debía de estar el 100% de la población asegurada. Mira que la transición se ha venido dando
Y hoy la cobertura en salud estamos en un 99.8%. O sea, el que no esté hoy afiliado al régimen contributivo subsidiado es porque no quiere. Pero digamos que, doctor Silva, pero digamos que ese es un logro. O sea, que la cobertura en Colombia hoy, a diferencia de lo que ocurría décadas atrás, esté en el 99%, es un logro de la ley 100. No, y te voy a dar algo. Esta ley, mira lo que permite. Y a mí me pasó algo muy particular. Mi nietecita sufrió una enfermedad de una neumonía que se agravó, tuvo que llevar a cuidados intensivos y la llevamos de urgencia aquí a la clínica, una clínica reconocida en el norte de Barranquilla. Y ahí mismo, al lado de mi nietecita, había un niño del barrio El Pueblito que estaba afiliado al régimen subsidiado recibiendo el tratamiento igual sin negársele absolutamente nada. O sea, mira cómo cambió el sistema. Realmente el sistema cambió a favor de todos, de manera general, y hoy no hay diferencia entre el plan, entre los servicios que cobija el aseguramiento en el día de hoy. La ministra Corcho, que ha sido, repito, muy controvertida, muy cuestionada, tiene una frase que me parece que hay que rescatar y que ella misma debería enfocarse mucho. Construir sobre lo construido. Lo que usted nos está contando, su experiencia, doctor Silva, demuestra que efectivamente hay un avance, hay unos logros que hay que mantener y que hay que sostener, y que hay otras deficiencias, otras falencias que no salieron bien y que hay que replantear y que hay que reformar. Yo creo que ese sería como el sentido, hacia allá tendríamos que apuntar. Pero ¿por qué cree usted, doctor Silva, que la gente tiene el susto de que de pronto con la reforma nos vamos a devolver a ese sistema que ya había sido tan cuestionado y que se había acabado, por cierto? Yo creo que aquí hay que tener claro varias cosas. Lo que quiere la ministra va en sintonía, y aquellos que hemos tenido la oportunidad de ver algunos borradores sobre lo que se ha propuesto, porque vengo hablando con diferentes sociedades científicas que también han expuesto su problemática, hay unos aspectos bastante interesantes en la nueva reforma que plantea la ministra. Pero por encima de los cambios que se quieren dar, hay que tener en cuenta que también hay una pugna muy grande allí, y la pugna muy grande es la parte financiera. Acuérdate que en Barranquilla, en Colombia, de 51 millones de habitantes que tenemos ahorita y los que están cubiertos, si tú sacas un cálculo rápido, la UPC tanto el contributivo como el subsidiado está alrededor de 1.200.000, 1.100.000. Estamos hablando que los recursos que están establecidos para la salud están por encima de los 52 billones de pesos. Y si tú eso lo transmites a cómo está dividida la unidad per cápita, dice que un 8% se va para administración y un 92% para servicios de salud. ¿Qué están peleando hoy las EPS que todavía existen, las 22 EPS que existen hoy en día? Están peleando en no perder el manejo de 4.2 billones de pesos que ellos manejan por el simple hecho de administrar un sistema donde los recursos son públicos, pero los dueños todos son privados. Muy bien, de esa parte vamos a hablar ahora después de este corte comerciales, porque me interesa mucho que ustedes, amigos televidentes, también comiencen a entender la complejidad de esta reforma a la salud, de la ley que promueve la ministra Carolina Corcho, y que a todos los colombianos, absolutamente todo, a diferencia de las otras leyes, nos va a afectar. Estamos transmitiendo la Ley del Montes esta noche desde el Hotel Movis, gracias a la generosidad de la doctora Margarita Alcalá. Ya regresamos. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Harry Silva, un gran amigo, una persona que conoce mucho del tema de la salud, y por eso lo quise invitar hoy para que compartiera con nosotros el conocimiento que tiene de esta ley, esta reforma a la salud que tanto susto produce en algún sector de la población. Pero la idea es que comencemos a desmenuzarla, a entenderla. Doctor Silva, ¿cómo es eso que el tema de la plática, de lo que se mueve en torno a la salud, es uno de los ejes de la discusión entre la propuesta del gobierno y la propuesta de las EPS? La lógica está en el manejo de los recursos. Hoy el sistema de salud colombiano depende un 100% de recursos públicos, pero hoy son administrados por privados. Y estos privados, por el simple hecho de administrar esos recursos, se ganan el 8% para gastos administrativos, que representan alrededor de 4.5 billones de pesos. Por la intermediación, llamemos por la intermediación. Por digamos que ese es los recursos fijos que ellos ya tienen ahí, manejando la administración de esos recursos. Pero adicionalmente, el problema donde está, que es donde viene la corrupción que hay en el sistema, es que estas mismas administradoras, al momento de negociar sobre ese 92%, se inmiscuyen en
unas gananciales que no les corresponderían a ellos. ¿Y quiénes son los afectados aquí? Las IPS. Y si tú afectas a las IPS, que son los prestadores de servicios de salud, ¿a quién vas a terminar afectando? ¿Quiénes van a generar contención de costos o, digamos, contención para no atender a los pacientes dentro de la oportunidad del servicio? El usuario. Entonces, mira cómo la plata termina afectando la calidad en la prestación de los servicios de salud. Y aquí le voy a hacer una pregunta que me parece muy pertinente, doctor Silva. ¿Si es posible lograr la eficiencia del sistema pasando por encima de las EPS? Es decir, o eliminando las EPS directamente del gobierno, del Estado, al paciente, sin pasar por las EPS. ¿Sí es posible? Sí es posible. Una de las cosas que trae la reforma de la salud es la descentralización de los recursos de la salud que hoy son manejados por el ADRES. Entonces, lo que quiere la ministra en este momento y con todo su equipo que ha trabajado es que se crean los fondos regionales de salud. Esos fondos regionales de salud habrá uno en cada departamento y uno en cada distrito, donde habrá un director para cada uno de esos fondos. ¿Qué quiere decir eso? Que esa plata será administrada por estos gerentes y ellos le pagarán directamente a las redes integrales de prestación de servicios de salud. Ya la norma tiene establecido de que ya no contratarán, es que vamos a contratar solo con la clínica X, sino que deben estructurarse ya en Colombia unas redes que garantice al paciente su atención desde el primer nivel hasta el mayor grado de complejidad o de atención. Con esas redes integrales de prestación de servicios es que van a contratar estos fondos territoriales. Eso está bien porque vas a quitar un intermediario, pero tenemos un problema allí que viene, el clientelismo y la politiquería, porque quien van a nombrar a esos gerentes por parte a niveles territoriales van a estar por allí rondando los mismos de siempre que han venido dañando el sistema de salud. Bueno, y exactamente eso le quería preguntar yo. Es decir, esos fondos regionales de salud, yo me imagino a la clase política en todos los departamentos mirando a ver cómo le echan mano, que era lo que pasaba antes de la ley 100. ¿No será, mi apreciado doctor Silva, que el remedio termina siendo peor que la enfermedad? Ahí viene el gran dilema de esto, o sea, porque vamos a tener allí el clientelismo tratando de meterse como sea, y estamos en un país netamente político, un país donde el que más tiene fuerza en cada región va a pelear por tener el manejo y el control de esos recursos. Ahí viene el gran problema que se puede presentar. Pero también hay que entender que hay cosas buenas que está proponiendo la reforma. Por lo menos yo que estuve en la Superintendencia Nacional de Salud, uno de los aspectos es darle diente a la Superintendencia Nacional de Salud. 1. 2. La creación de los consejos nacionales y territoriales de salud, donde ya va a estar las comunidades participando en la toma de decisiones de todo lo que se haga al interior de la salud. Hablan de mejorar el sistema de información en salud, que aquí estamos muy mal, porque aquí no sabemos realmente por qué la gente se enferma. O sea, conocer en detalle las tasas de morbilidad y mortalidad y allí hacer y aplicar las medidas de promoción y prevención para mitigar el impacto negativo de la salud en Colombia. Bueno, esta noche nos está acompañando en la Ley del Montes el doctor Harry Silva. Estamos, de alguna manera, metiéndole la lupa a esa ley que, yo repito, sinceramente, de todas las reformas estructurales que está planteando el presidente Gustavo Petro, yo creo que el que tiene que ver con la salud es la que nos tiene a todos los colombianos pensativos, a la expectativa, porque no sabemos realmente el alcance, la trascendencia que va a tener esta ley una vez sea aprobada por el Congreso, porque esto es una iniciativa que, por supuesto, tiene que tener un trámite en el Congreso de la República. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Harry Silva. Realmente conoce la materia de la salud y por eso lo quise invitar esta noche al programa. Pero también tiene la experiencia, le decía yo a ustedes en la presentación, de la parte administrativa, cómo es que funciona este asunto, porque fue concejal de Barranquilla, conoce muy bien cómo funciona el tema de la salud de Barranquilla, fue funcionario de la Superintendencia de Salud, fue además directivo del INVIMA, es decir, tiene toda la vasta experiencia para hablar con propiedad de este tema. Permítame, le pregunto a usted que también tiene la experiencia de haber estado en el Consejo de Barranquilla, el susto que asiste a muchos colombianos y barranquilleros, por supuesto, de que este sistema, como ha venido funcionando con todos sus defectos, termine en manos de la clase política, que sea la que decida la suerte y la vida de las personas, no tiene buenos cimientos, o usted cree que eso es más bien una falsedad? Sí, exactamente eso es cuando uno dice, quítate tú para ponerme yo.
Aquí lo que va a haber es un cambio entre unos administradores privados por unos administradores que viene siendo el Estado. Y lo que he dicho siempre, el clientelismo puede predominar sobre el manejo de estos recursos. Barranquilla te tiene que en este momento blindarse de esta manera. Afortunadamente tenemos una buena red prestadora de servicios. Hay que mejorar en la calidad del servicio como tal, pero esa red debe crear su propia red integrada de prestación de servicios y que sus recursos llegarían. Entonces, ahí estaríamos en manos del próximo alcalde que designe un buen gerente para esa red prestadora de servicios que le garantice la continuidad de la atención a la gente, con oportunidad, con accesibilidad, con integralidad, porque el problema es, te pueden atender en primer nivel, pero cuando te hacen una referencia no hay toda la red para que te garantice esos servicios y se demoran en la atención del servicio. Entonces, si Barranquilla crea ese monopolio como lo tiene hoy en día, de pronto estaría en un paso más avanzado que en otras ciudades del país. Bueno, y el modelo de Barranquilla, ¿usted cómo lo analiza desde su época de concejal, por supuesto? ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo ha evolucionado ese modelo barranquillero? ¿En qué falla? ¿En qué tiene eficiencia y eficacia? ¿En qué se puede mejorar? Bueno, en mi experiencia que tengo y haber ocupado el cargo de secretario de salud, cuando fui secretario de salud, uno de los problemas más grandes que teníamos era que toda la red prestadora de servicios de salud de Barranquilla era prácticamente unas casuchas sin la infraestructura, sin la dotación, con las manos. Los médicos trabajaban sin tener las herramientas para garantizar un buen servicio. Ahí fue cuando iniciamos el primer fortalecimiento de la red pública distrital de Barranquilla y dejamos hecho toda la infraestructura que se necesitaba y en qué barrios o qué localidades se requerían instituciones. No se logró sino en esa administración el Centro de Salud de Las Flores, gracias al apoyo de la empresa privada que se sacó adelante. Cuando llegué como concejal de Barranquilla empezamos a analizar de que realmente los recursos no alcanzaban y fue cuando fui ponente de la estampilla pro hospitales. Con las estampillas pro hospitales, que eran recursos que venían de la venta de cada inmueble en Barranquilla, el 3%, si era de estrato 3, 4, 5 y 6, iban a esa estampilla y si era una vivienda ubicada en estratos 1 y 2, el 0,75. Entonces, con la estampilla nosotros lo que hicimos fue unos recaudos que hoy se recaudan por año alrededor de 30.000 millones de pesos que ha permitido la construcción de los pasos y caminos. Vuelvo y repito, la estampilla tenía una sola finalidad, infraestructura y dotación. Eso me permitía a mí una parte de tranquilidad porque no se iban a desviar recursos para capacitaciones ni para personal, sino toda la plata que llegue simplemente para infraestructura y dotación. Hoy en Barranquilla ha crecido con esa red. Lo que tenemos que trabajar ahora es en la calidad de la prestación de los servicios de salud. Y esa se basa precisamente en el equipo idóneo y competente que hay que contratar y hay que crecer en niveles, porque nos estamos quedando en una MiRed que existe hoy en día, y MiRed presta servicios de primero y algo de segundo nivel, entonces tenemos que ampliarle los niveles de atención. Si lo ampliamos, vamos a estar preparados para esta reforma que está planteando el gobierno. Bueno, yo lo escucho a usted hablar de concejal y veo que por ahí lo sigue rondando el tema político, pero bueno, después vamos a mirar ese tema con calma. Pero me interesa mucho esta noche, mi apreciado doctor Silva, mirar el tema de la salud, porque realmente una de las cosas que me llama la atención, doctor Silva, tiene que ver con la cobertura, ¿verdad? Que ya dijimos que estaba casi que óptima, el 99%. Pero el personal de salud sí existe, sí es suficiente, médicos, enfermeras, enfermeros, toda la cantidad de la logística que se requiere para llevar la salud a donde se requiere, en los sectores más apartados de la población, en los barrios más marginados, esas brigadas de salud, ¿sí hay personal suficiente para hacer eso? Bueno, Barranquilla por su ubicación estratégica no tiene ese inconveniente para mí en cuanto al tema de las necesidades de los profesionales de la salud. Problemas sí hay en los municipios aledaños, ¿verdad? Donde está dispersa una población que no tiene la facilidad de llegar a esos servicios. Pero Barranquilla sí está preparada, o sea, yo creo que la falla es que son mal pagos. O sea, el personal de la salud en Barranquilla, a través de la entidad que hoy existe, son mal pagos. Y por eso muchos de los médicos profesionales más capacitados no quieren trabajar con MiRed y prefieren seguir en lo privado o seguir en su consultorio privado prestando los servicios. Entonces, por personal en Barranquilla no tenemos inconveniente. El problema no es la falta de personal, sino la falta de recursos para pagarle al personal. Claro, porque es que en Barranquilla tenemos un problema grande. Y yo no vi la necesidad de que se creara una empresa como MiRed. MiRed fue una empresa que se creó donde todo
es del distrito. Toda la red pública, los pasos y caminos son del distrito y se afilia con unos socios privados. Un 65% de la sociedad es Barranquilla y un 35% son los privados. Pero quienes administran es mi red son los privados. Entonces, cuando llega la contratación el 1 de enero con las EPS, estos subcontratan todos con los privados. Cuando tú llegas cierre de año fiscal, que hay rentabilidad, no hay, es cero. Y la rentabilidad es cero y se basa en el hecho de que la rentabilidad es social. No es ninguna rentabilidad social, perdónenme que lo diga así. Es como cualquier negocio. Tú hablas con las IPS privadas en Barranquilla, que los conozco a todos los propietarios de todas las clínicas de Barranquilla, y la rentabilidad en la salud está por encima del 20%. Algunos están con el 22, el 24, y extrañamente mi red en el distrito de Barranquilla no tiene ninguna rentabilidad. Y ahí es donde yo estoy proponiendo, en un momento dado me pongo a estudiar y analizar el tema y digo, si así como construimos la estampilla no están para toda la vida. Debe desaparecer porque tenemos un negocio que se llama mi red que debe generar utilidades. Y si hablamos de un 20%, cuando mi red contrata más de 600.000 millones de pesos, estamos hablando de 120.000 millones de pesos, 4 veces lo que genera una estampilla que hoy es una carga para el pueblo que no tiene capacidad para pagar otro impuesto. Muy bien, esta noche en la Ley del Montes nos ha acompañado el doctor Harry Silva. Hemos mirado con calma, con detenimiento y además con una voz experta la reforma a la salud que va a llevar a que presentó al Congreso de la República el doctor Gustavo Petro con la ministra Carolina Corcho. A todos ustedes, un abrazo.